¿Sabías que detrás de la voz inconfundible de Rafael existe una historia de lucha, secretos y renacimiento? Miguel Rafael Martos Sánchez, el eterno ruiseñor de Linares, no solo conquistó escenarios en todo el mundo, sino que también enfrentó pruebas que pusieron a prueba su vida y su carrera. En este video descubrirás aspectos de su trayectoria que pocos conocen, los retos personales que marcaron su camino, el verdadero motor que lo mantiene vigente después de 6 décadas, y cómo logró transformarse en un ícono inmortal de la música en español. Prepárate para un viaje lleno de emociones, revelaciones y momentos que te harán ver a Rafael con otros ojos. Dale me gusta, comparte este video y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras historias sobre las grandes leyendas de la música. Miguel Rafael Martos Sánchez nació el 5 de mayo de 1943 en Linares, Jaén, en el seno de una familia modesta que jamás imaginó que aquel niño tímido y de ojos brillantes se convertiría en uno de los cantantes más importantes de la historia de la música en español. Sus padres, Francisco Martos, ferrallista de profesión, y Rafaela Sánchez, una mujer sencilla que disfrutaba cantar en la intimidad del hogar, vivían en circunstancias humildes, pero con un fuerte espíritu de lucha. Cuando Rafael apenas tenía 9 meses de vida, la familia decidió mudarse a Madrid en busca de mejores oportunidades. Este cambio de ciudad sería crucial, pues allí el pequeño comenzaría a descubrir el mundo del arte y los escenarios. El destino parecía tener un plan claro para él. Sus primeros recuerdos de infancia ya estaban ligados a la música, al canto y a los gestos teatrales que luego lo caracterizarían. Desde muy niño mostró una sensibilidad distinta. Con tan solo 3 años ya participaba en pequeñas actuaciones escolares, donde sorprendía a maestros y compañeros con una voz que, pese a su corta edad, poseía una fuerza y una claridad poco comunes. En el Colegio de los Escolapios se integró en el coro infantil, y aquel grupo se convirtió en su primera plataforma musical. A cambio de cantar, recibía una comida diaria, algo que su familia valoraba enormemente en tiempos difíciles. A los 4 años, el pequeño Miguel Rafael ya formaba parte de un coro más formal, y con apenas 9 años alcanzó un hito que marcaría para siempre su futuro. Fue reconocido como la mejor voz infantil de Europa durante un concurso en el Festival de Salzburgo, en Austria. La noticia causó asombro en su entorno, pero para él no fue una sorpresa. Desde tan temprana edad, ya decía con convicción que su vida sería la música. El carácter determinado del niño se reflejaba también en su rebeldía. Se escapaba por las noches para asistir al teatro en la Gran Vía de Madrid. Caminaba largas distancias y regresaba a casa de madrugada. Su madre lo reprendía severamente, pero él, con apenas 10 años, respondía con una frase que parecía una profecía. «Pues hemos empezado mal, madre, pero voy a ser artista y seguiré yendo al teatro». Aquella terquedad, lejos de ser un capricho, era la señal de una vocación que no se detendría ante nada. En su adolescencia temprana, Rafael comenzó a absorber las influencias que marcarían su estilo. Admiraba profundamente a Elvis Presley, el rey del rock, y a la legendaria cantante francesa Edith Piaf. De Elvis aprendió el magnetismo escénico, la capacidad de transformar un simple gesto en un lenguaje universal. De Piaf heredó la intensidad dramática, el arte de desgarrar el alma en cada nota. Años más tarde, en 2014, rendiría un homenaje a ambos al anunciar su intención de grabar duetos póstumos con estos gigantes musicales, demostrando la importancia que tuvieron en su formación. Su vida familiar estaba marcada por la austeridad. En un hogar donde no sobraba nada, cada pequeño logro de Miguel era un motivo de orgullo. Su madre, aunque sencilla, siempre supo reconocer el brillo de su hijo. Su padre, trabajador infatigable, lo apoyó dentro de sus posibilidades. Esa mezcla de amor, disciplina y carencias forjó en el niño una mentalidad de esfuerzo y superación. A los 10 años, su camino hacia el arte ya era irreversible. Se subía a escenarios escolares, participaba en concursos locales
y comenzaba a destacar por encima de otros niños de su edad. No solo cantaba, interpretaba. Desde entonces, ya movía las manos con gestos amplios, giraba el cuerpo, cerraba los ojos y transmitía emociones como un adulto. El público, aunque reducido, quedaba fascinado por aquel niño que parecía vivir cada canción como si fuera un relato personal. Su historia en Madrid no solo fue la de un niño prodigio de la música, sino también la de un joven luchador que nunca perdió de vista sus sueños. Mientras otros niños de su barrio jugaban a ser futbolistas o corrían tras una pelota, él soñaba con teatros iluminados, aplausos interminables y viajes al extranjero. Aunque entonces nadie lo sospechaba, ese sueño se cumpliría con creces. En sus primeros años, la vida le enseñó 2 lecciones que marcarían su carrera: la necesidad de trabajar duro para alcanzar cualquier meta y la importancia de ser fiel a su propio estilo. No tardaría mucho en aplicar ambas enseñanzas en el mundo profesional, donde construiría un personaje único: Rafael, el cantante que no solo interpreta canciones, sino que las convierte en verdaderas experiencias teatrales. La infancia de Miguel Rafael Martos Sánchez fue, en apariencia, la de cualquier niño madrileño de la posguerra española. Juegos en la calle, estudios básicos, una familia trabajadora. Pero al mirar más de cerca, se percibía algo distinto: su determinación inquebrantable y la certeza de que estaba destinado a dejar huella en el mundo. Ese niño que cantaba para conseguir un plato de comida, que desafiaba a su madre para asistir al teatro, y que maravillaba a Europa con su voz infantil, estaba construyendo, sin saberlo, los cimientos de una de las carreras más largas y gloriosas de la música en español. La historia apenas comenzaba, y lo que en un inicio parecía un talento precoz, se convertiría pronto en un fenómeno artístico mundial. El tránsito de Miguel Rafael Martos Sánchez hacia la profesionalización de su talento comenzó a principios de los años 60, cuando firmó con la discográfica Philips. Fue allí donde surgió su nombre artístico definitivo, Rafael. La adopción de las letras PHH, inspiradas en la marca de la compañía, no solo lo distinguió de otros artistas, sino que también inauguró un sello personal que lo acompañaría por el resto de su vida. Desde sus primeras grabaciones, Rafael mostró que no era un cantante convencional. Temas como "Cómo te voy a contar mi vida" o "A pesar de todo" ya dejaban entrever un estilo marcado por la intensidad y el dramatismo. No se trataba de interpretar melodías agradables, sino de vivir cada canción como si fuera una obra de teatro. Su voz, poderosa y expresiva, se sumaba a un lenguaje corporal inconfundible. Manos agitadas, movimientos enérgicos, giros inesperados, silencios estratégicos y miradas intensas que atrapaban al espectador. El Festival Internacional de la Canción de Benidorm, en 1962, fue el primer gran escenario donde se evidenció la magnitud de su talento. Allí, Rafael no solo cautivó al jurado, sino que también dejó perplejo al público europeo, que descubría a un joven cantante español capaz de transmitir emociones con una fuerza arrolladora. Desde entonces, su nombre comenzó a circular con fuerza en la industria musical. El verdadero salto a la fama continental llegó con sus participaciones en Eurovisión. En 1966, con la canción Yo soy aquel, y en 1967, con Hablemos del amor, Rafael se presentó ante millones de espectadores en Europa. Aunque no ganó ninguno de los certámenes, sus actuaciones se convirtieron en auténticos fenómenos mediáticos. Su peculiar estilo, a veces considerado exagerado por algunos críticos, se transformó en su mayor virtud. Nadie quedaba indiferente frente a su manera de cantar. Estas experiencias lo convencieron de que su carrera debía tener proyección internacional. Con esa convicción, Rafael emprendió giras por Italia, Francia, América Latina y Japón, lugares donde su figura fue acogida con entusiasmo. En Japón, particularmente, logró un éxito inusual para un artista hispano, llevando su canción Escándalo al número 1 de las listas. La lista de escenarios donde se presentó Rafael en los años 60 y 70
es impresionante. Carnegie Hall y Paramount Theater en Nueva York, el Olympia de París, la Ópera de Sydney, entre muchos otros. Cada presentación era recibida con ovaciones y reseñas que subrayaban la intensidad de un artista que parecía jugarse la vida en cada nota. No menos importante fue su incursión en el cine. En 1966 debutó con la película Cuando tú no estás, dirigida por Mario Camus, que tuvo un éxito notable y le permitió mostrar otra faceta artística. A ella le siguieron Al ponerse el sol, 1967. Digan lo que digan, 1968. Rodada en Argentina y El Golfo, filmada en México. Estas producciones consolidaron la imagen de Rafael como un artista polifacético, capaz de trascender más allá de la música. Su salto al mercado estadounidense tuvo un episodio crucial: su aparición en el legendario The Ed Sullivan Show, en octubre de 1970. Allí interpretó un popurrí multilingüe de canciones como Aleluya y Habana Aguila, sorprendiendo a una audiencia poco acostumbrada a tan artistas hispanos. 2 meses más tarde volvió al mismo programa, interpretando en inglés, español e italiano. Esa visibilidad en Estados Unidos reforzó su proyección global. A comienzos de los años 70, Rafael también se convirtió en una figura habitual de la televisión española con su propio programa, El Mundo de Rafael, transmitido por TVE. En este espacio, el cantante no solo actuaba, sino que compartía escenario con artistas internacionales y se transformaba en un referente cultural. Además, incursionó en la radio junto a su esposa Natalia Figueroa, conduciendo un programa de entrevistas con destacadas personalidades. Más allá de su versatilidad, lo que marcaba la diferencia en Rafael era su capacidad para crear un fenómeno social, el rafaelismo. Sus seguidores no lo veían solo como un cantante, sino como un símbolo de entrega absoluta, pasión y teatralidad. Canciones como Digan lo que digan, Mi gran noche y El tamborilero se convirtieron en himnos populares que atravesaron generaciones. El tamborilero, en particular, pasó a ser un clásico navideño en España y América Latina, presente en radios, televisión y centros comerciales cada diciembre. La década de los 70 terminó de consagrarlo como un ídolo indiscutible. Su presencia en América Latina era tan fuerte que llenaba estadios de fútbol en ciudades como Buenos Aires, Santiago de Chile o Ciudad de México. En Europa, su estatus de estrella se consolidaba con giras abarrotadas y contratos con sellos internacionales. Lo que más llamaba la atención de los críticos era su capacidad de adaptación. Mientras otros artistas dependían del repertorio o de la moda del momento, Rafael convertía cualquier escenario en un teatro y a cualquier público en cómplice de su drama musical. En él no había término medio, o se lo amaba profundamente o se lo consideraba excesivo, pero incluso sus detractores debían reconocer que era único. Al final de los 70, Rafael ya no era solo un cantante español con éxito internacional, era un fenómeno global. Había vendido millones de discos, protagonizado películas, actuado en los escenarios más prestigiosos y creado un estilo imposible de imitar. Lo que había comenzado como un sueño infantil en el coro de los Escolapios, se había transformado en una realidad extraordinaria. El niño que se escapaba de casa para ir al teatro había cumplido su promesa. Se convirtió en artista. Y no en cualquier artista, sino en uno de los más influyentes y carismáticos del mundo hispanohablante. Detrás del ídolo que llenaba estadios y conquistaba escenarios internacionales, había un hombre reservado, celoso de su intimidad y cauteloso con lo que dejaba ver al público. Desde sus primeros años de fama, la vida privada de Rafael estuvo rodeada de rumores, especulaciones y hasta inventos de la prensa. Muchos se preguntaban con quién salía, si era un mujeriego o incluso cuestionaban su orientación sexual. Sin embargo, Rafael mantuvo siempre una coraza protectora. Hablaba poco de sí mismo, rehuía los escándalos y prefería que su trabajo hablara por él. En sus inicios tuvo algunos romances discretos. Se le atribuyeron coqueteos con bailarinas de espectáculos de variedades,
una relación efímera con una joven llamada Monse en Barcelona, e incluso un episodio de infidelidad en Turquía con la novia de un representante. La prensa amplificaba cada gesto y lo convertía en noticia, aunque él siempre restó importancia a esos episodios. Más que un conquistador, Rafael parecía un hombre que aguardaba al verdadero amor. Ese amor llegó con nombre y apellido. Natalia Figueroa Gamboa, periodista, escritora y heredera de una de las familias aristocráticas más influyentes de España, hija del marqués de Santofloro y nieta del conde de Romanones, Natalia poseía una elegancia natural y una serenidad que contrastaba con la energía arrolladora del cantante. Se conocieron el 29 de junio de 1968, durante un festival organizado por Radio España. Aquel primer encuentro no fue un flechazo inmediato, pero sí dejó en Rafael la sensación de haber conocido a alguien distinto. El romance no estuvo exento de obstáculos. El padre de Natalia, el marqués Agustín Figueroa, veía con recelo la relación de su hija con un cantante popular. Para la élite madrileña de la época, la música ligera no tenía el prestigio de la ópera o la música clásica. Rafael era, a ojos del marqués, un artista de masas, alguien poco adecuado para una joven de sangre noble. Sin embargo, la perseverancia y el amor de la pareja fueron más fuertes. Tras conversaciones tensas y encuentros familiares cargados de formalidad, el marqués terminó por dar su bendición. El 14 de julio de 1972, Rafael y Natalia se casaron en Venecia, en una ceremonia que pretendía ser privada, pero que terminó convirtiéndose en un acontecimiento mediático. Los periodistas españoles, ansiosos por obtener la exclusiva, contrataron detectives e incluso recibieron filtraciones de allegados. Las imágenes de la boda recorrieron la prensa europea, consolidando la unión como una de las más comentadas de la época. Lejos de ser un matrimonio superficial, la relación de Rafael y Natalia se convirtió en un pilar sólido que ha perdurado más de 5 décadas. Juntos, formaron una familia que él siempre ha considerado su mayor logro. En 1973 nació su primer hijo, Jacobo, quien más tarde se casaría con la actriz Toni Acosta. Un año después llegó Alejandra, que desarrolló una carrera como restauradora de arte en el Museo Thyssen-Bornemisza. Finalmente, en 1978, nació el Benjamín, Manuel, casado posteriormente con Amelia Bono, hija del político español José Bono. La vida familiar de Rafael estuvo marcada por la discreción. A diferencia de muchos artistas que exhiben sus intimidades, él siempre protegió a Natalia y a sus hijos de los focos. En entrevistas, rara vez hablaba de ellos, salvo para expresar su orgullo. «Mi familia es lo mejor que me ha pasado en la vida», confesaba. Su casa, lejos de los escenarios, era un refugio donde el cantante se transformaba en padre y esposo, dejando a un lado los gestos dramáticos y el traje impecable para convertirse en Miguel Rafael, el hombre de Linares que soñaba con un hogar en paz. Con los años, la pareja se convirtió en abuelos de 8 nietos, una bendición que Rafael celebra constantemente. En más de una ocasión ha afirmado que ser abuelo le cambió la vida, pues le permitió revivir la inocencia de la infancia desde otra perspectiva. «Me rejuvenecen», ha dicho con humor, refiriéndose a los pequeños que corren por su casa, recordándole a aquel niño que cantaba en los escolapios a cambio de una comida caliente. La fortaleza de su matrimonio con Natalia también se reflejó en los momentos más difíciles. Durante la grave enfermedad hepática que casi le costó la vida a principios de los 2000, ella estuvo a su lado, infundiéndole ánimo y acompañándolo en cada revisión médica. Rafael no duda en señalar que sin su esposa no habría sobrevivido a aquella etapa oscura. Para muchos, la longevidad de su relación es un misterio en un mundo artístico marcado por divorcios, infidelidades y romances efímeros. Cuando se le pregunta por el secreto de su matrimonio, Rafael responde con sencillez: «Hay que quererse mucho, tenerse paciencia y comenzar cada día con un buenos días cariñoso y terminarlo con un buenas noches lleno de afecto».
Esa filosofía, tan simple como profunda, parece haber sido la clave de más de 50 años de unión estable. La familia no solo le dio estabilidad emocional, sino también inspiración. En más de una canción, Rafael ha confesado que pensaba en su esposa y en sus hijos al interpretar las letras, aunque el público lo perciba como un artista teatral y universal. Su motor siempre ha sido íntimo y personal. Mientras en el escenario se consagraba como un ídolo, en casa se construía como esposo, padre y abuelo. Y es precisamente esa dualidad entre el mito y el hombre la que explica por qué Rafael ha sido capaz de resistir el paso del tiempo. Su vida personal, lejos de los excesos y los escándalos, ha sido el ancla que sostuvo a la estrella. Aunque Rafael parecía invencible sobre los escenarios, con su energía desbordante y su entrega absoluta en cada concierto, detrás de ese ídolo se escondía un hombre que atravesó uno de los momentos más oscuros de su vida. Una batalla silenciosa contra la enfermedad que casi le costó la existencia. Durante décadas, el cantante convivió con un enemigo invisible, la cirrosis hepática, consecuencia de un hábito que él mismo reconoció con sinceridad años más tarde. Rafael no bebía por placer ni por adicción, sino para poder dormir. En medio de las giras interminables, las noches en hoteles, los aviones y el agotamiento constante, encontró en el alcohol una vía de escape. Comenzó con una copa en el minibar, después 2, y dormía como un tronco. Así podía cantar al día siguiente como un ángel, relató en entrevistas. Pero lo que parecía una solución rápida se transformó en un problema letal. Su hígado comenzó a deteriorarse sin que él lo advirtiera. En los años 90, su salud ya mostraba signos preocupantes: fatiga constante, pérdida de peso, malestar general. Pero Rafael, fiel a su carácter, continuaba sobre el escenario como si nada ocurriera. No quería fallar a su público, ni siquiera cuando el dolor lo acompañaba tras bambalinas. La situación llegó a un punto crítico a comienzos de los 2000. El diagnóstico era claro: necesitaba un trasplante de hígado si quería seguir con vida. El 1 de abril de 2003, Rafael se sometió a una operación que marcaría un antes y un después en su existencia. El trasplante fue un éxito y le permitió renacer, literalmente. El propio artista lo definió como su segunda vida. A partir de entonces, se convirtió en un firme defensor de la donación de órganos. Consciente de que estaba vivo gracias a la generosidad de otra persona, no dudaba en aprovechar cada entrevista y cada concierto para recordar la importancia de donar. No hay mejor regalo que salvar una vida. El proceso no fue sencillo. Antes de la operación, tuvo que someterse a rigurosos estudios médicos y a la incertidumbre de esperar un órgano compatible. Durante esos meses, su familia, especialmente su esposa Natalia, fue su soporte fundamental. Si no hubiera estado ella, no sé si lo habría conseguido, confesó en más de una ocasión. Sus hijos, ya adultos, también lo acompañaron de cerca, convirtiéndose en un motor de esperanza. Tras la cirugía, Rafael emprendió una recuperación lenta pero decidida. El público lo esperaba y él sentía que tenía una deuda con sus seguidores. Apenas un año después, regresó a los escenarios con la gira De Vuelta, 2004. Fue un acontecimiento cargado de simbolismo. Un artista que había estado al borde de la muerte volvía con más fuerza que nunca. Las crónicas de la época hablaban de un Rafael rejuvenecido, con la misma voz de siempre, pero con una intensidad aún mayor. El trasplante no solo le devolvió la salud, sino también una nueva forma de ver la vida. Él mismo reconoció que había comprendido la fragilidad de la existencia y que, a partir de entonces, cada concierto era un regalo, cada aplauso un milagro. La enfermedad, lejos de hundirlo, lo fortaleció. En lugar de ocultar lo que había vivido, lo compartió abiertamente, transformando su experiencia en un mensaje de conciencia para miles de personas. En los años posteriores, Rafael no redujo su ritmo, al contrario. Inició proyectos de gran envergadura como la gira Mi Gran Noche, 2013 a 2014,
que se enlazó casi sin descanso con el tour Rafael Sinfónico, 2015. En este último, reinterpretó sus clásicos acompañado de orquestas sinfónicas, mostrando que su voz se adaptaba con elegancia a nuevos registros. Su vitalidad sorprendía a todos. A sus 70 años, parecía tener la energía de un joven. Los médicos que lo habían tratado hablaban de un paciente ejemplar, alguien disciplinado con su tratamiento, agradecido y consciente de la segunda oportunidad que había recibido. Rafael, por su parte, no se cansaba de repetir que la vida hay que vivirla 2 veces, y que él estaba dispuesto a exprimir cada instante. El tema de la enfermedad también quedó reflejado en sus memorias y en el documental Rafaelismo, 2021, donde relató sin tapujos la angustia de haber estado al borde de la muerte y la gratitud inmensa hacia la ciencia, los médicos y la persona que le donó el hígado. En uno de los pasajes más emotivos, afirmó: «Si hoy puedo cantar, es porque alguien, en un gesto generoso, decidió darme una parte de sí. Cantar es mi manera de honrar esa vida que continúa en mí». Sin embargo, el camino de Rafael no fue únicamente físico. Hubo también una lucha interna. Reconocer que el alcohol, aunque no en forma de adicción clásica, había sido su condena, no fue fácil. Durante años había asociado el descanso con el consumo de bebidas, sin imaginar las consecuencias. La autocrítica lo acompañó después de la operación, pero lejos de derrumbarlo, lo transformó en una enseñanza. La disciplina, la salud y el equilibrio debían ser prioridad en adelante. Hoy, su testimonio se ha convertido en un ejemplo de superación. Muchos seguidores, al escucharlo, se animan a hablar de sus propias enfermedades, a donar órganos o simplemente a valorar la vida de otra manera. Rafael ya no es solo un cantante, es también un símbolo de resiliencia. La mayor sombra de su vida, la enfermedad que lo llevó al borde del abismo, se transformó en una luz renovada. Una luz que, lejos de apagarse, lo impulsó a seguir iluminando escenarios de todo el mundo con más fuerza que nunca. Hablar de Rafael es hablar de más de 6 décadas de historia musical, de un artista que ha sabido trascender generaciones, estilos y modas sin perder su esencia. Su legado va mucho más allá de los discos vendidos o de los premios recibidos. Está inscrito en la memoria emocional de millones de personas que han encontrado en su voz el acompañamiento perfecto para momentos de alegría, de amor o de tristeza. A lo largo de su carrera, Rafael Abodas ha vendido más de 50 millones de discos en todo el mundo, un logro que lo convirtió en el único cantante de habla hispana en recibir el disco de uranio, distinción que lo coloca en la misma liga que íconos como Michael Jackson, Queen o AC/DC. Pero, para él, más que los números, el verdadero premio siempre ha sido la fidelidad de su público. Se lo debo a ellos. Gracias a su cariño, yo sigo aquí. Ha repetido en innumerables entrevistas. Su influencia ha sido tan fuerte que incluso se acuñó un término: el rafaelismo. Más que una corriente musical, fue un movimiento cultural que abarcó a fans de distintas edades y países, unidos por la pasión hacia un intérprete que no cantaba canciones, sino que las vivía. Rafael convirtió el escenario en un teatro y la música en un acto de entrega absoluta. Esa teatralidad, que en sus inicios fue objeto de crítica, se transformó con el tiempo en su sello distintivo y en el motivo por el que generaciones enteras lo reconocen al instante. En 2018, la ciudad que lo vio crecer artísticamente, Madrid, lo honró con el título de hijo adoptivo. En un emotivo discurso, Rafael recordó que allí había vivido todos los hitos importantes de su vida. Su primer contrato discográfico, sus primeras películas, su matrimonio con Natalia y el nacimiento de sus 3 hijos. Soy un artista andaluz de Linares, español, europeo, del mundo, y hoy también soy un hijo adoptivo de Madrid, dijo con orgullo. Ese reconocimiento lo colocó junto a figuras como Pedro Almodóvar, convirtiéndolo en una de las personalidades más queridas de la capital. Su trayectoria también fue inmortalizada en 2021, con el documental Rafaelismo, producido por Movistar Plus.
Esta serie mostró material inédito y testimonios íntimos que retrataron tanto los momentos de gloria como los de dificultad. Lejos de ser una hagiografía, fue un retrato humano. Un artista que se construyó a base de trabajo, sacrificio y resiliencia. Además de su impacto musical, Rafael ha dejado una huella profunda en la cultura popular. Canciones como Yo soy aquel, Mi gran noche, Digan lo que digan o Escándalo no solo forman parte del repertorio clásico de la música en español, sino que se han convertido en himnos reconocidos internacionalmente. El tamborilero, en particular, se ha transformado en un símbolo navideño que cada año resuena en hogares, radios y centros comerciales de España y América Latina. El secreto de su vigencia parece estar en su capacidad de reinventarse sin traicionarse. A lo largo de los años, ha grabado con orquestas sinfónicas, ha reinterpretado sus grandes éxitos y ha incursionado en proyectos modernos sin perder su estilo dramático y personal. Mientras muchos artistas de su generación quedaron atrapados en la nostalgia, Rafael demostró que siempre hay una manera de renovarse. El reconocimiento hacia su carrera no se limita al público. Ha recibido decenas de galardones, desde el Premio Ondas hasta la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, pasando por distinciones internacionales en América y Europa. Sin embargo, él insiste en que su mayor logro no está en las vitrinas, sino en su familia, su esposa Natalia, sus hijos y sus nietos. En numerosas entrevistas, ha declarado que, pese a los millones de discos vendidos, lo que más lo llena de orgullo es ser un hombre de hogar. Hoy, con más de 80 años, Rafael continúa sobre los escenarios. Su voz, intacta y poderosa, sigue emocionando a nuevas generaciones que descubren en él no solo a un cantante, sino a una leyenda viva. Su presencia escénica no ha perdido fuerza. Al contrario, cada vez que se sube a un escenario, parece rejuvenecer, como si los aplausos fueran la savia que lo mantiene eterno. Su historia es la de un niño humilde que cantaba para conseguir un plato de comida, y terminó conquistando al mundo. La de un hombre que enfrentó la enfermedad y renació gracias a un trasplante. La de un artista que nunca se conformó con ser uno más, sino que creó un estilo propio e inimitable, como escribió Paco Umbral. Rafael es el único artista hecho a mano que nos queda. Y quizá esa sea la definición más precisa de su legado. No fue producto de la industria, de una moda pasajera ni de estrategias comerciales. Fue el resultado de talento, esfuerzo y una determinación inquebrantable. Hoy, al mirar su trayectoria, queda claro que Rafael no solo pertenece a la historia de la música española, sino a la de la cultura universal. Es un símbolo de perseverancia, un referente de pasión artística y un recordatorio de que, incluso en medio de las sombras, siempre se puede renacer. Rafael ya no es solo un nombre en la música. Es un mito inmortal que seguirá brillando mientras exista una voz, una canción y un escenario dispuesto a recibirlo. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida y el legado de Rafael, un artista que ha sabido trascender generaciones y emocionar con cada nota. Esperamos que esta historia te haya inspirado tanto como a nosotros al contarla. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido sobre las grandes leyendas de la música y el espectáculo. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nuestras próximas publicaciones. Déjanos en los comentarios qué opinas sobre Rafael. ¿Cuál es tu canción favorita? ¿Qué momento de su carrera recuerdas con más emoción? Queremos leerte y seguir compartiendo contigo. Mantente muy atento porque pronto traeremos más historias impactantes, llenas de música, pasión y secretos que no puedes perderte. Gracias por vernos y hasta el próximo video.